quería que hablara del tema de la densidad de los coronavirus. Ah, pues venga. Si queréis comento algo, comenté en mi blog. Bueno, me preguntó alguien, en mi blog, cada vez que escribo algo de proteínas del coronavirus, pues hay gente que me pregunta cosas exóticas, ¿no? Y una de las cosas exóticas que me preguntaron es la densidad del coronavirus. Y tú dices, bueno, pues puedo buscarlo por la web. Y lo busco por la web y me encuentro con que nadie lo ha calculado. Nadie calcula la densidad de un coronavirus. Yo pensaba, la densidad de un coronavirus tiene que ser similar a la densidad de una proteína, que es la densidad típica de una célula humana. Pero bueno, decidí hacer un poco los cálculos, ¿no? Para calcular la densidad, fundamentalmente necesitamos la masa y el volumen. La masa de un coronavirus se puede medir, es decir, hay instrumentos para medirlos. El problema que tenemos con el coronavirus es que medir la masa de un coronavirus es muy peligroso. ¿Por qué? Porque para manejar coronavirus necesitas un laboratorio mínimo BSL-3 o un BSL-4. No todo el mundo tiene un microscopio electrónico en un BSL-3, ¿vale? No todo el mundo tiene un BSL-3 en su casa. El gran laboratorio de virología de Wuhan... en sentido estricto. Sí, no es sí, peligroso, o sea, en plan de que te puedes equivocar. Entonces, es una cosa que complica un poquito la medida. Entonces, la gente que suele medir la masa de virus suele utilizar virus menos infectivos, ¿no? que el coronavirus. Se utilizan virus sobre todo el virus de la gripe y algunos virus que se han utilizado para temas de virus que se utilizan para fabricar vacunas y que son virus que están muy neutralizados y tienen poca infectividad, etc. Bueno, el resultado final es que busqué varios artículos que miden por espectrometría de masas la masa de algunos virus de ARN y encontré uno sobre el virus de la gripe que planteaba que la masa del virus de la gripe es del orden de unos 40-50 megadalton. Entonces, con esa masa, como el virus de la gripe son unos 10.000, 12.000 bases su ARN y es un poquito más pequeño que el coronavirus, pues yo estimé que, bueno, el coronavirus, redondeemos lo que tiene el doble, pongamos 100 megadalton. En algunos artículos de divulgación se ha hablado de hasta 400 megadalton, pero 400 megadalton es muy grande, muy, muy grande. Entonces, con 100 megadalton, y después, ¿qué tamaño tiene un coronavirus? El tamaño de un coronavirus tampoco sabemos qué tamaño tiene. Uno de los problemas que tienen los virus que tienen membrana es que no tienen tamaño, no son un cristal. Los virus muy pequeñitos son como un cristal. Se construyen en forma hexagonal, etcétera. Tienen una estructura perfectamente definida. Todos los virus son idénticos, son como proteínas, son como cristales de proteínas, son como estructuras montadas a base de trocitos de proteína, bien pegadas, con una estructura como un triangulito y forman como icosaedros, y tienen una estructura, todos tienen el mismo tamaño. Pero los virus que tienen un trocito de membrana, la membrana que utiliza el coronavirus no es membrana de la célula, no es una doble membrana exterior de la célula, es membrana de orgánulos del interior de la célula. Orgánulos como el retículo endoplasmático, etcétera. Entonces son membranas más sencillitas. Pero aún así, el ARN del coronavirus se pliega utilizando una proteína que tiene que codifica el propio coronavirus. Entonces, el plegado es más compacto o menos compacto en función de la cantidad de proteína N que pliega a un coronavirus, con lo que el núcleo de ácido nucleico plegado en diferentes coronavirus es diferente. Uno es un poquito más grande, el otro es un poquito más pequeño. Después se rodea de una membrana en la que están pegadas una serie de proteínas de membrana, entre ellas la proteína espicular S, pero también la proteína N y otras proteínas, que esa membrana es atraída hacia esa región compacta, con lo que la membrana rodea a ese objeto y además cambia de tamaño. A veces rodea un poco mejor, rodea un poquito mejor. Los coronavirus no son esferas perfectas, no tienen una estructura cristalina perfecta, son como bolsitas, es un poquito más grande, un poquito más pequeña. Entonces, el tamaño de un coronavirus también es difícil de estimar, pero se estima que puede rondar en microscopio electrónico lo más pequeño son 60 nanómetros de diámetro, pero lo típico rondan los 80 nanómetros de diámetro y un tamaño que alguna gente lo pone el tope en 200, pero a veces es un poco menor. Pongamos, yo suelo siempre decir entre 80 y 140. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Es muy difícil en una muestra en un microscopio electrónico poner ahí los coronavirus, hacer la foto. Es muy difícil. A veces se hace la foto con células, es decir, a un tejido, a un medio en el que tiene células que están infectadas por el coronavirus. Con lo que esos coronavirus, además las células las aplastas para poder hacer la imagen con el microscopio electrónico, con lo que estás deformando el objeto. O sea, que medir el tamaño del coronavirus no es trivial, ¿vale? O sea, aparte de requerir un laboratorio especial, este tipo de cosas ahora mismo no son preocupantes. Es decir, la gente no está obsesionada por medir el tamaño ni la masa de los coronavirus. Eso es algo importante en un futuro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una buena estimación puede ser esa, entre 80 y 140 nanómetros.
La mediana en muchos artículos suelen ponerlo en 120 nanómetros y la masa, pues yo la he puesto en 100 megadalton, aunque probablemente pues, esté entre 80, 70 megadalton y probablemente 120, 150 megadalton, ¿no? Entonces, eso nos da todo un rango de densidades que ronda la densidad del agua. Entonces, los coronavirus tienen una densidad un poquito por debajo del agua o un poquito por encima de la del agua. Depende de cómo hagas el cálculo, si los pones más compactos, si los pones menos compactos, ¿no? También me salía, yo publiqué por Twitter en un hilo, 700 kilogramos por metro cúbico, recordad que el agua tiene 1000, ¿no? Será como el 70% de la densidad del agua, con lo que el coronavirus podía flotar en una gota, ¿no? Pero ya os digo que este tipo de estimaciones de cuenta de servilleta, pues hay que cogerlas siempre entre comillas, porque hay muchas cosas que todavía ignoramos, ¿no? Pero rondan la densidad del agua, por eso se transmite en forma de gotículas en el agua. Es más, Francis, lo lógico es que ellos mismos hayan buscado rondar esa densidad, ¿no? Porque si se hundieran seguramente no serían tan eficientes a la hora de moverse en esos líquidos e infectar células, ¿no? Bueno, ellos no buscan, pero... Quiere decir buscar, sí. La evolución ha seleccionado... Pero digo que por coincidencia evolutiva, ¿no? Por la propia evolución, pues coinciden para que se puedan propagar más utilizando partículas, ¿no? Pero obviamente, si no, se propagarían por otros métodos, ¿vale? Pero bueno, que era un cálculo muy así de grosso modo y que lo único que... después, otro tema importante es el tema de las gotitas en suspensión, ¿no? Ha habido mucho rollo con esto, ¿no? Cuando tú hablas, tú emites gotitas. Tú emites gotas realmente grandes. Hay gente que emite gotas más grandes y gente que emite gotas más pequeñas. Depende de la persona y depende del estilo de hablar. Por eso hay personas que son súper contagiadoras y que tú te pones a un metro de distancia y es que te llenan de gotas de agua. Hay personas que hablan delante de una pantalla de ordenador y llenan la pantalla de ordenador de gotitas. Y personas que no, ¿eh? A la misma distancia no llenan la pantalla de ordenador de gotitas. No las ves. Estarán ahí, pero son microgotas. Las gotas rondan entre tamaños milimétricos y tamaños del orden de micras, de micrómetros. Es difícil que haya microgotas por debajo de una micra, de un micrómetro de diámetro. Lo que pasa con las gotas es que una vez que son emitidas, si tienen más de 4 micrómetros de diámetro, las gotas suelen caer de manera balística, suelen caer como una pelota. O sea, caen haciendo una parábola y caen al suelo. Entonces, hombre, el viento las puede mover, puede cambiar la parábola, porque, hombre, son cosas que pesan muy poquito y el viento las puede mover, ¿no? Y puede cambiar un poquito la distancia, pero básicamente no se propaga a mucha distancia. Sin embargo, las gotas por debajo de 4 micrómetros, por el propio movimiento browniano de las partículas de aire, pueden quedarse en suspensión. Entonces, muchas gotas un poquito más grandes pueden, por evaporación, antes de caer hasta el suelo y pegarse a una superficie, o pegarse a una superficie, una pared, o lo que sea, la pantalla del ordenador, lo que sea, antes de llegar a adherirse a la pared, pueden evaporarse parcialmente. Y se evaporan a un ritmo relativamente rápido, en minutos, se evaporan bastante la superficie exterior. Entonces, el coronavirus muchas veces tiende a ir a la superficie y tiende a evaporar, y se empieza a evaporar la gotita, con lo que la gotita alcanza un tamaño de orden por debajo de 4 micrómetros y ya puede quedar en suspensión en el aire, con lo que puede permanecer suspendido en el aire durante horas. Lo que pasa es que cuando la gotita va siendo cada vez más pequeña, pues va perdiendo agua y entonces eso dificulta que el virus tú lo pilles. O sea, tú fundamentalmente pillas el virus por gotas, no por virus. Para que nadie piense que si yo te lanzo 400 virus te van a llegar. Es muy difícil, porque el aire es un medio muy complejo. Pero si te lanzo 400 gotas, sí te pueden llegar. Entonces, También hay que tener en cuenta una cosa importante, que es que habitualmente un solo virus no es suficiente para infectar a una persona. O sea, se estima que hacen falta, pues, como mínimo del orden de decenas de virus que entren en tu sistema para que termines infectado. Entonces, esas gotas pequeñas tampoco pueden tener tanta carga de virus como una gota más grande. No sé cuántos virus puede haber en ellas, pero entiendo que para poner decenas de virus en una sola gota de menos de 4 micrómetros, la carga viral que has de tener ha de ser muy grande. Una persona con una carga viral más pequeña, pues a lo mejor pondrá 2, 3, 4, 5 virus en esa gotita pequeñita, pero no decenas, con lo que te harían falta pues varias decenas de esas gotitas para infectarte. O sea que hay también, o sea, no es, oh Dios mío, están flotando, vamos a morir todos, sino que es un poquito más complicado que eso. Sí, pero bueno, en tejidos, muy poquitos coronavirus pueden producir una replicación alta, ¿vale? O sea, sí. En tejidos, no son normalmente en laboratorios no se utilizan células humanas como tales, sino se utilizan células humanas que tienen la capacidad inmune muy reducida y se llaman células VRO, porque en ellas es más fácil cultivar el virus. Entonces, en una célula VRO, si tú pones unos 10 coronavirus,
y tienes un tejido de varias células Vero, puedes tener unos 1000 millones en unas cuantas horas. O sea, la capacidad de replicación es altísima. Además, este virus no solo tiene el mecanismo habitual de infección, que es salir a través de la membrana. O sea, la célula empieza a replicar virus y empieza a dejar hacer lo que hace habitualmente y se dedica solo a replicar virus. Con lo que la célula acaba muriendo, rompiéndose y salen los virus, ¿no? Salen los virus por la membrana. Pero este virus tiene otro mecanismo de entrada a la célula, que es un mecanismo que aprovecha membrana con membrana. Si tú tienes un tejido con células con las membranas pegadas una al lado de la otra, pues el virus puede atravesar a través de una membrana a través de la otra. Eso no lo tiene, por ejemplo, el coronavirus del SARS o el MERS. Es una propiedad que tienen algunos virus de ARN, por ejemplo, el virus del SIDA lo tiene. Algunos aprovechan una especie de tijera molecular que tienen nuestras células que permite la fusión de membranas. Entonces, es un mecanismo que es novedoso en el SARS-2 y eso le permite pasar parte de los virus de una célula a la que tiene al lado. Entonces, en el tejido de los alveolos, tú te encuentras con que si una de esas células está infectada, es muy fácil que se infecten las células laterales. Cuando lo habitual sería que otros virus lo que hacen es, claro, tienen una respuesta inmune, se generan unos liquiditos, se generan una sustancia ahí para protegerte, tratar de aislar esa célula, que si el virus tiene que salir de la célula, como está en un sitio en el que tú estás expirando e inspirando aire, es fácil de que ese virus sea expelido de ese alveolo. Pero como el virus además tiene la posibilidad de pasar a las células vecinas directamente, sin pasar al medio, sin salir fuera de la célula, eso le permite aguantar toda esa presión terrible que es ese estrés que es que tú estés respirando y estés intentando echarle fuera, ¿no? La gente tose para quitarse lo que tiene dentro, ¿no? Pues contra eso lucha el virus pasando directamente de unas células a otras, con lo que infecta rápidamente muchos alveolos y produce bastante más daño que otros coronavirus similares, ¿no? Entonces, no sé por qué estaba contando esto, pero la idea es esa. Este coronavirus te puede infectar con poca cantidad de coronavirus. Y bueno, no sabemos todavía ni cuánta, y es muy importante mantener la distancia de seguridad y sobre todo al hablar, ¿vale? O sea, es muy, muy importante que o sea, nos encanta hablar, nos encanta sentarnos en la mesa en el bar y estar a la distancia más próxima posible. Y eso es lo que hay que evitar. No solo hay que evitar que las mesas en el bar estén separadas 2 metros. No, es que tú tienes que estar lo más separado posible de la persona a la que le hables o ponerte mascarilla cuando hables, ¿vale? O sea, tú dices, no, es que no tengo que poner la mascarilla y quitármela. Sí, te la quitas, te la bajas, bebes y después te la vuelves a poner. Porque lo peligroso es que tú proyectes microgotas contaminadas a la persona que tienes enfrente y que esas microgotas le lleguen y esas microgotas le pueden llegar. Entonces, pero ya os digo, en cuanto a los números exactos de cuántos virus son necesarios para infectar a alguien, cuál es la carga vírica, ahora se ha publicado un artículo, por ejemplo, que dice que los niños que pasan la enfermedad de manera asintomática tienen cargas virales similares a las que tienen los adultos que están hospitalizados. Tú dices, qué barbaridad. O sea, un niño que está perfectamente sano, que parece que no le pasa absolutamente nada, tiene una carga viral, lo que pasa es que, claro, tiene un sistema inmune que responde muy bien a eso y que además, una de las cosas que tienen los niños, por ejemplo, es que su sistema inmune es peor, o sea, funciona peor que el del adulto, con lo que el gran problema, lo más grave que tiene este coronavirus es que provoca, sobre todo en los casos más severos que acaban en muerte, es lo que llaman la tormenta de citoquinas. Es una respuesta inmune desaforada, descontrolada. El sistema inmune decide que te tiene que proteger aunque te mate. Y te mata. Y te mata. Te genera un daño multiorgánico que te acaba matando, porque tú estás intubado en una UCI, estás en una circunstancia súper malísima y eso te destroza. Entonces, una de las cosas que hay que evitar en adultos es que el sistema inmune responda de manera completamente efectiva. Hay que retrasarlo. Es decir, inmune, tranquilo, contrólate, no te ceda. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los niños. Los niños, su sistema inmune entonces acepta mejor un ataque más lento que produce muchísimo menos daño y produce todo este tipo de cosas. Yo os digo, todo esto es mentira, quiero decir, todo esto se está descubriendo. Llevamos 5 meses y estamos aprendiendo. Esto, dentro de 2 años, pues, como decíamos antes, ¿no? De lo de la pasta nuclear, pues habrá que ver qué sabemos y qué no sabemos, ¿no? Se están descubriendo muchas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, recordar a todos nuestros oyentes que
el virus está ahora mismo en nosotros, está en la población, y que va a haber un segundo rebrote con absoluta seguridad, y que esperemos que no sea más intenso que este, que sea menos intenso porque nos pille preparados, y que hay que seguir manteniendo muchas de las medidas, hay que seguir manteniéndolas. Y aunque parezca una tontería estar en una mesa y hablar en una mesa con gente más o menos amigos, a los que, bueno, no conviven en el mismo domicilio familiar, pero somos amigos nuestros que vemos de vez en cuando, hablar con ellos con mascarilla, eso nos protege y les protege. Eso es una realidad. Nos guste o no nos guste, es así. Y es algo que tenemos que ser conscientes. O sea, es que a mí no me gusta hacer eso. Bueno, pues no te guste, pero lo que tú tienes que ser consciente es que es la mejor manera de contener ese virus y de que no vuelva otra vez a rebrotar, porque está ahí. O sea, el virus no se ha ido, no ha desaparecido. Está ahí, está presente y tenemos que seguir manteniendo muchas medidas, ¿no? Estar en casa lo contiene mucho más que estar en la calle, pero en la calle tenemos que ser muy, muy precavidos. Yo, de hecho, ayer estuve en un parque por primera vez bueno, lo que he contado al principio, y me pasé 3 horas con la mascarilla con mi amigo y se acabó. Pues, y encima a 1,5 metros, cuando podíamos, a 1,5 metros y con mascarilla, las dos cosas. Y bueno, pues es un poquito más incómodo y tal, pero en fin, las relaciones humanas también son gratificantes solo hablando una persona con la otra o jugando un juego. Estuvimos jugando un juego que puedes estar a 1,5 metros con mascarilla y no pasa nada. Yo me quedé con la escena del bar que mencionaba Francis, de la mascarilla que te bajas para beber, no sé qué y tal, y luego estuvieron hablando un montón de cosas súper interesantes científicas del sistema inmune y tal, y yo he estado dándole vueltas y creo que ya he resuelto la situación del bar. Lo que necesitamos es, más que mascarilla, visera, así hasta abajo, y la bebida con pajita. Te ponen la cerveza, te ponen la cañita, te la tomas así con una pajita por debajo y una visera aquí que te protege de las gotas de agua de tu interlocutor.